Una vez que hemos hecho nuestro ensamblaje y tenemos claras todas las partes que forman el arreglo o el mueble al final, es momento de que traduzcamos esa información a un dibujo. Para Inventor, un dibujo no es más que un plano con toda la información de anotación que vayamos a necesitar. Y aunque lo que es documentación y presentación del proyecto forma parte del módulo 4, es importante que entendamos cómo creamos ese archivo de dibujo para después colocarle elementos de anotación. Para crear un archivo de dibujo en este punto, lo que nosotros hacemos es que nos vamos a la pestaña File, nos vamos a New y nos vamos directamente a Drawing, tomando en cuenta que ya ustedes setearon para que todos sus archivos, independientemente de parte o de ensamblaje o de presentación, sean en milímetros. Así que nos vamos a Drawing. Cuando nos vamos a Drawing, automáticamente el programa nos va a montar una hoja de dibujo o un formato de presentación de un dibujo. Este formato viene con una hoja estándar, viene con como si fuera un pie de plano que tiene información que nosotros podemos modificar eventualmente, y tiene un espacio en donde nosotros podemos colocar la información del dibujo. Una vez que nosotros tenemos la hoja para comenzar a dibujar, lo primero que nosotros tendemos a hacer es configurar ese formato o esa hoja en la que vamos a trabajar. Para ello nos vamos a ir al historial del dibujo, en donde está la hoja, es decir, la hoja que tenemos ahora mismo abierta, y cuando estamos sobre esta hoja le damos clic con el botón derecho y nos vamos a la opción que dice Edit Sheet. La opción Edit Sheet me permite a mí editar la hoja, tanto el nombre, que en vez de decir Sheet yo podría colocar hoja 1, y el tamaño de la hoja, tomando en cuenta que las hojas responden a formatos estándares existentes. Si se dan cuenta y nos acercamos, vamos a ver que están los tamaños A, B, C, D, E, F, G, y luego tenemos otro tipo de tamaños estándares. Por ejemplo, si yo agarrara la opción que dice B, vamos a darnos cuenta que el alto y el ancho, o el height y width, corresponden a una hoja 11 por 17. Si nos vamos a una hoja D, pues es una hoja de 22 por 34. Si nos vamos a una hoja C, una hoja de 17 por 22, y así sucesivamente. Es decir, vamos a tener hojas estándares con las que podemos trabajar. De tal manera que nosotros escogemos el tamaño o el formato que nos convenga. En este caso me voy a quedar con una 11 por 17 de momento y le voy a dar clic a OK. Esto lo que hizo es que baja el formato automáticamente y estamos claros que nuestra hoja se amarra a un espacio o un margen de 11 por 17. Una vez que tenemos el formato de la hoja definido, es momento de cargar entonces las vistas. Inventor realiza muy fácilmente el proceso de crear las vistas principales y auxiliares de cualquier elemento o ensamblaje. Para poder generar nuestro dibujo o nuestro plano, nosotros nos vamos a la pestaña Place Views en el grupo Create. En particular, para comenzar a trabajar, utilizamos la opción Base, que lo que va a hacer es darnos un dibujo como base. Al darle clic a Base, automáticamente nos sale esta ventana que dice Drawing Views, que nos permite editar o manipular las opciones del dibujo. En el caso de ustedes, si ustedes acaban de hacer el ensamblaje, les va a salir automáticamente el archivo de ensamblaje último. Pero si no es así, si es decir que lo hicieron en momentos diferentes, pues basta con que usted se vaya al botón que está al lado y automáticamente abra la carpeta de proyecto que tiene configurado. Aquí usted va a buscar el archivo master de partes.iam, es decir, el archivo de ensamblajes, y le va a dar clic a Open. Cuando le dé clic a Open, va entonces a encontrar el dibujo que va a utilizar como la base, y usted puede, si le da un clic, mover ese dibujo. Esta primera vista nos va a generar a nosotros, como quien dice, una elevación. Voy a mover la ventana.
Si yo me paro en la parte de arriba, se van a dar cuenta que yo voy a tener la vista en planta, de tal manera de que yo complete mi elevación con mi vista en planta. Y si yo tengo o estiro lateralmente el elemento hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a tener una vista en elevación. Esto hace mucho más fácil la tarea de poder hacer las vistas proyectadas y auxiliares. Si yo hiciera o extendiera diagonalmente el dibujo, voy entonces a generar mi isométrico. Una vez que yo tengo listas todas las vistas, yo le voy a dar entonces clic a OK. Y me va a cargar todas las vistas que yo he realizado a partir de esta base o elevación. Esta base o elevación, una vez que yo la trato de desplazar, automáticamente se moverá con relación a las vistas proyectadas, porque las elevaciones ortogonales, es decir, plantas o elevaciones de este elemento, pues están amarradas vertical y horizontalmente. Lo que son los isométricos, en cambio, no. Ellos sí se pueden desplazar libremente dentro de la hoja sin tener mayor contratiempo. En este punto nosotros podemos tener las vistas auxiliares y proyectadas sin tener nosotros que hacer nada en ese dibujo. Las escalas de los dibujos son un tema que es importante acotar, que el programa, dependiendo del formato de la hoja, automáticamente asume la escala más cómoda o la escala más viable para que se entienda el dibujo. Por ende, nosotros no es que lo editamos, sino que el programa automáticamente a la hora de hacer la carga nos permite ajustar a una escala directamente. Pero si el caso de nosotros es que nosotros queremos modificar nuestra escala, nosotros nos paramos arriba del dibujo, le damos clic con el botón derecho y nos vamos a la opción Edit View. Ahí en la ventana Drawing View podemos encontrar la opción Scale, que nos permite modificar la escala. Pero si se dieron cuenta, la escala que está manejando es una escala bastante pequeña, es decir, una escala de reducción con relación a la hoja. Por tanto, no aparece dentro de la lista. Todas las demás serían escalas demasiado grandes, por ende se me saldrían del papel y por eso pues el mismo programa marca como que no es viable o me genera una escala diferente. Pero en el caso de que tuviéramos formatos más grandes, pues el programa sí me permitiría cambiarlo directamente a otra escala sin mayor problema. Vamos a ver ahora algunos datos de configuración del marco de la hoja, o en específico del cuadro de datos de la hoja. El cuadro de datos de la hoja usted lo puede colocar en cualquiera de las 4 esquinas de la hoja. Para poder cambiar la configuración de esta hoja, basta con que usted se pare arriba de la hoja, le dé clic botón derecho y le dé clic a la opción Edit Sheet. Hacia el lado derecho de la ventana donde dice Orientation, usted puede modificar la orientación de ese cuadro de datos para que lo pueda cambiar a cualquiera de las 4 esquinas. De pronto, si yo quisiera que fuera la esquina superior derecha, le doy clic a la esquina y le doy clic a OK, y entonces él me cambia la esquina donde está ubicado el cuadro con los datos. En el caso de nosotros, pues yo me voy a regresar a Edit Sheet y voy a decir que la quiero en la esquina inferior derecha y le doy clic a OK. Esto me permite que yo pueda cambiar la forma como se ve mi formato. ¿Cómo yo modificaría entonces los contenidos que tiene ese cuadro? Es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que debemos hacer es guardar el dibujo. Para ello le vamos a dar clic al disquete y si es la primera vez, al darle clic al disquete me va a salir un cuadro de diálogo preguntándome por el nombre del archivo. O también lo puedo hacer vía Save As. De esta forma yo a este archivo le voy a poner por un nombre master de partes y le voy a dar clic a Save. En mi caso, como ya yo lo había guardado, pues me sale este error, pero en el caso de ustedes automáticamente les permitirá guardar. Esto nos permitirá que el pie o el cuadro de datos gane automáticamente el nombre del archivo DWG, que es master de partes. Para poder encontrar la información concerniente a quién lo dibujó, el título del dibujo, la escala y demás, usted tiene que irse al historial del dibujo, en específico en el campo Sheet.
Cuando se va al campo Sheet, lo que hace es que le da clic a la flecha de tal manera que le pueda desplegar todo el directorio de la hoja, y dentro del directorio de la hoja vamos a buscar la opción que dice ANSI en este tipo de hoja en particular. Cuando le da clic a ANSI nos va a aparecer entonces el cuadro que dice Fill Text, que nos permitirá cambiar los campos. Al darle clic a Fill Text podemos darle clic con el botón izquierdo o derecho y le damos Edit Fill Text para que nos aparezca entonces el cuadro con todos los campos que se pueden editar dentro de la hoja. De esta manera nosotros podemos ver todos los datos que tiene esa hoja como tal y que pueden editarse ya sea dentro del mismo formulario, o se pueden crear nuevos parámetros. Por ejemplo, sheet number o number of sheets son datos automáticos porque automáticamente el programa cuenta las hojas, pero por lo menos el autor es un dato que si usted lo selecciona se va a dar cuenta que hacia su mano derecha donde dice eProperties usted tiene activo el botón. Si le da clic a eProperties va a tener una ventana con las propiedades inteligentes de ese archivo y nuevamente va a encontrar casi todos los campos de propiedades. Aquí usted puede colocar el nombre del dibujo como mueble 01, el autor, su nombre, la compañía, la administración, el tipo de proyecto. Usted puede poner los datos, aquí el diseñador nuevamente, y usted puede completar toda la información concerniente a ese dibujo. Una vez que usted lo tiene listo, le da clic a aplicar, luego clic a cerrar y él automáticamente le va a actualizar la información de iProperties de esa hoja. Más, menos, eso depende ya de usted qué valores quiera colocar, pero de esa forma usted puede tener por lo menos su hoja de dibujo.